inicio de semana, excelente lunes y excelente inicio de año. Soy Cindy Miranda y esto es El Contexto. El tren que se presentó como símbolo de progreso para el sur de México hoy está marcado por una de las tragedias más dolorosas de los últimos años. El descarrilamiento del tren interoceánico en el istmo de Tehuantepec, Oaxaca, dejó 14 personas fallecidas y decenas de heridos. Un accidente que ha conmocionado al país y que pone sobre la mesa preguntas bastante incómodas sobre cómo se construyen y supervisan las grandes obras del gobierno. Los hechos ocurrieron el domingo 28 de diciembre del 2025. El tren de pasajeros transitaba por un tramo cercano a la comunidad de Nizanda cuando al tomar una curva algo salió terriblemente mal. La locomotora se salió de las vías arrastrando consigo 4 vagones. Uno de ellos cayó a un barranco de varios metros de profundidad. Para entender la magnitud de lo que pasó necesitamos hablar de qué es realmente este tren. El tren interoceánico es parte del corredor interoceánico del istmo de Tehuantepec, uno de los megaproyectos más ambiciosos que impulsó el expresidente Andrés Manuel López Obrador. La idea era conectar el Océano Pacífico con el Golfo de México a través de una ruta ferroviaria moderna, reactivando una zona olvidada del país. Claudia Sheinbaum, al asumir la presidencia, continuó este proyecto como una obra estratégica. Se vendió como el renacimiento del transporte ferroviario de pasajeros en México, una promesa de que esta vez las cosas se harían bien y con supervisión y planeación. Y aquí es donde la historia se complica, porque entra un hombre que ha generado polémica: Gonzalo López Beltrán, el hijo del expresidente. Bueno, López Obrador reconoció públicamente que su hijo participó en el proyecto como asesor honorífico, supervisando los avances de la obra en el istmo. En la cuestión política, Gonzalo ha ayudado como honorífico en el interoceánico, pero no cobra y no va a trabajar en el gobierno. Pero investigaciones periodísticas van más allá y lo colocan como una figura cercana a la supervisión informal del proyecto y a las relaciones con proveedores y empresarios que suministraban materiales para la construcción. Ahora bien, no existe hasta el momento ningún dictamen técnico que responsabilice a Gonzalo López Beltrán del descarrilamiento, pero su participación nos hace hacer varias preguntas. ¿Hasta qué punto esta obra fue supervisada por ingenieros especializados y hasta qué punto estuvo en manos de personas cercanas al poder sin las credenciales técnicas necesarias? Pues bueno, la presidenta Claudia Sheinbaum lamentó las muertes, ofreció condolencias y anunció un apoyo económico inmediato de 30,000 pesos para cada familia afectada y cada persona lesionada, como ayuda de emergencia para gastos urgentes. La Fiscalía General de la República dio a conocer que la investigación se concentra en 3 posibles causas: exceso de velocidad en ese tramo, error humano del maquinista o fallas mecánicas en el convoy. Por ahora descartan sabotaje, pero aquí viene lo que complica gravemente el panorama. Según los informes oficiales de la Auditoría Superior de la Federación de las Cuentas Públicas 2020 y 2023, disponibles en el sitio web de la ASF, se detectaron irregularidades muy serias desde el 2019 que suman más de 33 millones de pesos. La ASF documentó rieles de menor calidad a los que se pagaron mano de obra fantasma por más de 17 millones de pesos, donde aparecían cuadrillas, locomotoras y camiones en las facturas pero no en los reportes de supervisión, y anticipos millonarios sin que los trabajos hubieran siquiera comenzado. Pero lo más grave no es solo el dinero. La auditoría advirtió desde el 2019 que esta obra arrancó sin estudios técnicos completos, en una zona montañosa compleja con curvas pronunciadas y pendientes elevadas que requieren protocolos de operación estrictos. Las obras auditadas, vale la pena decirlo, se realizaron cuando Raimundo Pedro Morales Ángeles, el actual secretario de la Marina, era el director general del corredor interoceánico del istmo de Tehuantepec, y aún así el servicio de pasajeros comenzó a operar en diciembre del 2023 sin que se hubieran corregido todas las observaciones que había señalado la Auditoría Superior de la Federación. Esto pone una presión enorme sobre los dictámenes técnicos que se están elaborando ahora, porque necesitan responder una pregunta fundamental: ¿el accidente se debió únicamente a lo que pasó ese día, a una velocidad excesiva o un error del conductor? ¿O tiene que ver con cómo se concibió, se construyó y se supervisó toda la obra desde hace años? La contradicción es evidente. Sobre el papel, el tren interoceánico se presentó como ejemplo de planeación moderna y supervisión rigurosa, pero en la realidad lo que tenemos hoy es un tren descarrilado, 14 personas fallecidas y más de 100 lesionadas. Si así se construye y se vigila una de las obras más emblemáticas del gobierno, un proyecto que estaba constantemente en los reflectores, ¿qué podemos esperar del resto de los proyectos que no tienen tanta atención? ¿Qué está pasando con las obras que nadie está viendo? No se trata de politizar una tragedia, se trata de exigir responsabilidades, de entender que falló y de asegurarnos de que no vuelva a pasar, porque cada una de esas 14 personas fallecidas tenía una familia y una vida por delante y merecen más que condolencias y cheques de emergencia. Se merecen justicia y se merecen la verdad.
La madrugada del 3 de enero pasará a la historia como el día en que todo cambió para Venezuela. En apenas unas horas, lo impensable se hizo realidad. Nicolás Maduro, el hombre que gobernó Venezuela durante más de 12 años, desafiando sanciones, protestas y presiones internacionales, fue sacado de su país por fuerzas especiales estadounidenses en una operación militar. La llamaron Operación Resolución Absoluta. Y para entender lo que realmente pasó esa noche, necesitamos hacer una pausa y retroceder en el tiempo. Nicolás Maduro no nació en el poder. Su historia comenzó como conductor de autobús en Caracas y dirigente sindical, pero su lealtad a Hugo Chávez lo llevó a escalar rápidamente, primero como diputado, luego canciller, después vicepresidente, y cuando Chávez murió en el 2013, Maduro heredó no solo el cargo, sino todo un proyecto político. Durante los siguientes 12 años, Maduro se aferró al poder con elecciones que la comunidad internacional cuestionó una y otra vez, con un control absoluto de las instituciones y con el uso sistemático de las fuerzas de seguridad para reprimir a la oposición. Pero aquí está la paradoja. Mientras Maduro consolidaba su control político, Venezuela se desmoronaba. La hiperinflación destruyó los ahorros de millones de familias, los servicios básicos como el agua, la luz y la salud colapsaron, la comida y las medicinas desaparecieron de los anaqueles y más del 70% de la población cayó en la pobreza. Y lo más dramático, más de 7 millones de venezolanos abandonaron el país buscando trabajo, medicinas y una vida digna. Este era el país que Maduro gobernaba cuando llegó enero de 2026. Pero para Estados Unidos, el problema con Maduro iba mucho más allá de la crisis humanitaria. La relación entre Maduro y Washington nunca fue buena. Desde un lado, Maduro acusaba a Estados Unidos de imponer un bloque económico para asfixiar a Venezuela. Desde el otro, Estados Unidos lo señalaba directamente como un criminal internacional. En 2020, el gobierno estadounidense dio un paso sin retorno. Presentó cargos formales contra Maduro por crimen organizado transnacional. Lo acusaron de ser parte del llamado Cártel de los Soles, una red de militares y políticos venezolanos supuestamente dedicados al narcotráfico, y pusieron sobre la mesa una recompensa millonaria por información que llevará a su captura. Pero cuando llegó enero de este año y Estados Unidos justificó su operación militar, la narrativa fue más amplia. Hablaron de proteger su seguridad nacional y de liberar al pueblo venezolano de un dictador y, crucialmente, de recuperar el acceso a algo que había obsesionado a Washington durante años: el petróleo venezolano. Porque aquí está el punto clave que conecta todo. Venezuela tiene las mayores reservas probadas de petróleo del planeta entero. Más de 300.000 millones de barriles, más que Arabia Saudita y más que cualquier nación del mundo. Durante décadas, empresas estadounidenses dominaron la industria petrolera venezolana, pero las nacionalizaciones de Chávez y Maduro cerraron esas puertas. Y cuando Trump habló después de la operación, fue brutalmente directo. Empresas estadounidenses volverán a entrar, invertirán y cobrarán sus deudas directamente con producción de crudo. Con este contexto, ahora sí podemos entender un poco lo que pasó esa noche del 3 de enero. La operación Resolución Absoluta se planeó durante meses. Estados Unidos vigiló cada movimiento de Maduro, dónde dormía, sus horarios, sus rutas de escape. Sabían exactamente dónde golpear. Y cuando llegó la madrugada del 3 de enero, desplegaron más de 150 aeronaves desde 20 bases militares, cazas, dragones y helicópteros de asalto. Su misión: neutralizar las defensas mientras fuerzas especiales entraban al complejo presidencial. Una vez capturado, Trump publicó la primera foto de Maduro, que por cierto hubo mucho revuelo de esa foto. Luego lo trasladaron en avión a la base aérea Stewart en Nueva York, donde aterrizó el sábado por la noche. Maduro enfrenta 4 cargos federales del 2020: narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, posesión de armas pesadas y conspiración para usar armamento con fines criminales. Lo acusan de liderar el Cártel de los Soles, una red que usó el narcotráfico como arma contra Estados Unidos, y Cilia Flores, que es esposa de Maduro, enfrenta cargos por apoyo logístico y financiero. Hoy, lunes 5 de enero, a mediodía, comparecerán ante el juez en Manhattan. Con Maduro fuera, Venezuela quedó en un limbo político que nadie sabe cómo terminará. El Tribunal Supremo venezolano designó rápidamente a Delcy Rodríguez como presidenta encargada, pero Trump declaró que Estados Unidos administrará Venezuela hasta lograr una transición segura. Until such time as we can do a safe, proper, and judicious transition. And it has to be judicious, because that's what we're all about. We want peace, liberty, and justice for the great people of Venezuela, and that includes many from Venezuela that are now living in the United States and want to go back to their country. It's their homeland. We can't take a chance that somebody else takes over Venezuela that doesn't have the good of the Venezuelan people in mind. We've had decades of that. We're not going to let that happen. We're there now, and what people don't understand, but they understand as I say this, we're there now, but we're
going to stay until such time as the proper transition can take place. So we're going to stay until such time as we're going to run it essentially until such time as Es decir, Washington supervisará quién gobierna Venezuela, cómo se reorganiza el país y cuándo habrá elecciones. Y aquí volvemos al petróleo. Trump fue directo. Estados Unidos tomará el control de las reservas petroleras. Empresas estadounidenses volverán a entrar y cobrarán las deudas con producción de crudo. Es simple. Controlar el gobierno significa controlar el petróleo. Las reacciones internacionales son un espejo perfecto de la polarización mundial. La oposición venezolana celebra, pero España, Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay rechazaron la operación por violar el derecho internacional. Claudia Sheinbaum comentó en sus redes sociales que ningún país debe invadir militarmente a otro para derrocar a su líder. Cuba llamó el ataque criminal y advirtió que Latinoamérica no es el patio trasero de Estados Unidos. Aquí está el dilema que define esta historia. Venezuela vivió bajo Maduro una de las peores crisis humanitarias de la historia moderna de América Latina. Millones huyeron y familias se desintegraron. Maduro mantuvo el poder mediante elecciones cuestionadas y represión sistemática y enfrentaba acusaciones serias de narcotráfico. Pero al mismo tiempo, una potencia militar global entró por la fuerza al territorio de un país soberano, derrocó a su presidente mediante una operación militar, se lo llevó detenido y ahora dice abiertamente que administrará ese país hasta nuevo aviso. Todo esto sin intervención de organismos internacionales, sin mandato de la ONU, sin una mediación diplomática. Estas dos verdades coexisten y dependiendo de dónde estés parado, verás esta operación como una liberación necesaria o como una violación inaceptable del derecho internacional. Lo que está claro es que Venezuela entró en una etapa, en una nueva era de incertidumbre. ¿Logrará el país reconstruirse con justicia, estabilidad y verdadera democracia? ¿O quedará atrapado entre los intereses de actores externos que buscan su petróleo y actores internos que luchan por el poder? La historia de Venezuela acaba de escribir uno de sus capítulos más dramáticos. Pero el final de esta historia aún no está escrita y eso quizás es lo más inquietante de todo. México despertó literalmente sacudido. El 2 de enero a las 7:58 de la mañana, un sismo de magnitud 6.5 con epicentro en San Marcos, Guerrero, estremeció el sur y centro del país. El movimiento telúrico se sintió con particular intensidad en Guerrero y la capital, y de manera moderada en el Estado de México, Puebla, Morelos y Michoacán. San Marcos y sus comunidades aledañas fueron las más afectadas. Les cuento que viviendas construidas con materiales frágiles colapsaron, otras quedaron seriamente dañadas. Las autoridades de Protección Civil reportan daños en al menos 24 municipios del estado de Guerrero, con un aproximado de 500 casas afectadas, algunas de ellas declaradas como pérdida total. Lamentablemente, la tragedia cobró la vida de 2 personas, una mujer de San Marcos que prácticamente fue sepultada por el derrumbe de su vivienda y un hombre de aproximadamente 60 años que perdió la vida en la Ciudad de México durante la evacuación de un edificio. Además, entre Guerrero y la capital se contabilizan entre 16 y 17 personas lesionadas por golpes, fracturas y crisis nerviosas, todas atendidas por los servicios de emergencia. Pero eso no termina ahí. El temblor inicial desató una intensa secuencia de réplicas que mantenía a la población en alerta constante. El Servicio Sismológico Nacional registró un total de 1,071 réplicas en las primeras 24 horas, siendo la de mayor intensidad de magnitud 4.7. Y miren, incluso el sismo interrumpe la conferencia matutina del gobierno federal. Una semana, lunes o martes. Uy, está temblando. A ver, con tranquilidad. ¿Dónde está? La alerta sísmica sonó en plena mañanera y la presidenta Claudia Sheinbaum ordena de inmediato evacuar el salón. Ya en el patio del recinto sostiene una llamada telefónica con la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, para solicitar el reporte preliminar de daños y coordinar la respuesta de emergencia. Este sismo del 2 de enero nos recuerda una vez más la importancia de estar preparados, de mantenernos unidos como sociedad y de nunca bajar la guardia ante fenómenos naturales que sin aviso pueden cambiar la vida de miles de personas en cuestión de segundos. Sin duda un regalo de año nuevo por parte de la naturaleza. Un trágico incendio en el bar La Constelación, ubicado en el exclusivo resort de esquí de Crans Montana en los Alpes suizos, cobró la vida de aproximadamente 40 personas y dejó más de un centenar de heridos durante las celebraciones de Año Nuevo. Esta tragedia se posiciona como una de las más graves ocurridas en Suiza en los últimos años, marcada por escenas de pánico en un club subterráneo del que no fue posible evacuar a tiempo. La Constelación era un bar club muy frecuentado por turistas jóvenes, trabajadores de temporada
temporada y visitantes procedentes de países como Francia e Italia. El lugar era conocido por su ambiente festivo, música electrónica y espectáculos con botellas y bengalas. Sin embargo, funcionaba en un sótano con acceso principal por una única escalera, factor que resultó crítico cuando se desató el fuego. La tragedia ocurrió en la madrugada del 1 de enero, cuando el establecimiento estaba abarrotado celebrando la llegada del Año Nuevo. Según testimonios de sobrevivientes, una bengala colocada sobre una botella de champán habría alcanzado el techo de madera o un falso plafón, provocando que las llamas se propagaran en cuestión de segundos. El caos fue inmediato, pues el humo invadió el local y la visibilidad desapareció por completo. La gente se aglomeró desesperadamente en la única escalera disponible, mientras otros intentaban romper ventanas para escapar. Sobre las causas del incendio, las autoridades del cantón de Valais señalan que se habría originado por bengalas colocadas sobre botellas de champán muy cerca del techo. Se descarta un atentado y se investiga como accidente. Este caso ha servido como un doloroso recordatorio del riesgo que representa el uso de pirotecnia en espacios cerrados y de las graves consecuencias de operar establecimientos subterráneos con salidas de emergencia limitadas. Las autoridades suizas calificaron el incendio como una tragedia nacional, prometieron llevar a cabo una investigación exhaustiva y anunciaron apoyo integral a las familias de las víctimas. Una celebración que se convirtió en tragedia. Existen sonidos que al parecer inesperadamente en una transmisión erizan la piel, aunque no se comprenda del todo la razón. Pues en Rusia uno de esos sonidos es la pieza musical de El Lago de los Cisnes. Para los rusos, El Lago de los Cisnes dejó de ser simplemente un ballet clásico y se transformó en una señal de alarma política. Cuando suena fuera de contexto, la población interpreta que algo grave está ocurriendo en las altas esferas del poder. Esta carga simbólica es fundamental para entender por qué causó tal revuelo que esta melodía resonara en una misteriosa estación de radio militar conocida popularmente como la radio del juicio final. La asociación entre esta pieza musical y momentos críticos del poder ruso tiene raíces profundas. Desde la época soviética, El Lago de los Cisnes se vincula con crisis políticas de gran magnitud. Sonó en televisión tras la muerte de líderes como Brezhnev durante el golpe de estado fallido de 1991 y más recientemente fue utilizada por medios críticos cuando fueron censurados por informar sobre la guerra, como le ocurrió al canal TV Rain en 2022. Cada vez que esta melodía aparece fuera de un teatro o programa cultural, muchos rusos la interpretan como un aviso simbólico de que algo grave está sucediendo en el poder. En este caso específico, lo reportado es que la estación militar VP-76, que normalmente emite un zumbido monótono, interrumpió su señal habitual y transmitió fragmentos del Lago de los Cisnes durante los días posteriores a la noche del 28 al 29 de diciembre del 2025. Esto ocurrió precisamente cuando Moscú acusaba a Ucrania de haber lanzado un ataque masivo con drones contra la residencia presidencial de Vladimir Putin. Según el ministro de Exteriores ruso Sergei, fueron 91 drones ucranianos supuestamente lanzados desde las regiones de Sumy y Chernigov, todos derribados por la defensa aérea rusa, según la versión oficial. Sin embargo, Ucrania negó rotundamente el ataque, calificándolo de montaje propagandístico, y Estados Unidos, según filtraciones posteriores, tampoco encontró evidencia de un impacto directo contra la residencia de Putin. Así que ahí lo tienen, un ballet centenario, una radio misteriosa y un ataque que quizás nunca ocurrió. En Rusia parece que hasta Tchaikovsky se ha vuelto conspirador. ¿Será que solo fue un genuino código de emergencia, un error técnico de un operador nostálgico, o simplemente alguien en el Kremlin decidió que el drama de la situación merecía banda sonora? Lo que sí sabemos es que cuando El Lago de los Cisnes suena en Rusia, alguien en algún lugar está bailando una danza peligrosa y probablemente no sobre un escenario. Malcolm, el de en medio, regresa el 10 de abril de 2026 en Disney Plus con una miniserie de 4 episodios titulada Malcolm in the Middle, Life is Still on Fire. La historia nos muestra a Malcolm ya adulto con hija y esposa intentando mantener una vida tranquila lejos del caos en el que creció. Sin embargo, cuando Lois y Hal lo obligan a volver a casa para celebrar su 40 aniversario de bodas, todo el desorden familiar vuelve a estallar frente a él. En este regreso se reúne el elenco principal original. Frankie Muniz retoma su papel como Malcolm, Bryan Cranston como Hal y Jane Katzenberg como Lois, junto con Reese Francis y Piama, en un reencuentro que mezcla nostalgia con los nuevos conflictos de la vida adulta. Los hermanos menores también han crecido. Dewey, anteriormente interpretado por Eric Pearce Sullivan, ahora lo interpreta Caleb Ellsworth Clark. Jamie, el bebé que apenas veíamos en los capítulos finales, aparece como adolescente interpretado por Anthony Timpano. Se suma Kelly, la hija menor que se insinuó en el embarazo del final original, interpretada por Bahar
Calhoun Murray y mostrada como una chica más responsable y estudiosa dentro del caos familiar Wilkerson. Malcolm llega a esta reunión con una nueva responsabilidad. Su hija Lee, interpretada por Kelly Kirsten, una niña muy inteligente y observadora que hereda el cerebro de su padre, pero con una estabilidad más actual. Lo acompaña su esposa Tristan, interpretada por Kiana Madeira, una mujer terca y carismática que hace de puente entre la vida ordenada que Malcolm intenta sostener y el desastre que vuelve a encontrar en casa de sus padres. La miniserie mantiene el humor ácido y la comedia incómoda que hizo famosa la serie original, pero ahora con Malcolm como adulto y padre intentando que su hija pues no repita el caos que él vivió. Yo estoy súper mega feliz y emocionada porque va a regresar una de mis series favoritas. Quizás muchos bueno, yo creo que sí, varios de aquí ya la ubican, pero bueno, vamos a estar bien puestísimos para la fecha en que salga. Y pues bueno, hemos llegado al final del capítulo. Nos vemos la próxima semana con más contexto, más análisis y siempre buscando entender qué está pasando realmente en nuestro país y en el mundo. Soy Cindy Miranda y gracias por acompañarme.